escuchándote. Bienvenido a este tu espacio de YouTube. Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy su anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Ya sabes que nos puedes aportar con tu super sticker. Nos puedes aportar a través vías de PayPal, Mercado Pago y sobre todo lo que nos hace mucha falta es tu like y que compartas esta información. Y bueno, tenemos la nueva aventura de J-Pay, de lo que ha estado pasando él. Y esto tiene que ver con los nórdicos y sobre todo con algo que te va a sorprender. Vamos a ir entrando en materia en lo que es esto. Sabes que es una traducción simultánea y aquí les va. Dice, para aquellos que todavía sea nuevo para ti, dice, vamos a repetir de nuevo todo de lo que pasó contigo desde el 2008 y tus experiencias de ser un contactado. Dice, y entonces tú lo que hiciste fue contactar conmigo. Dice, nos empezamos a comunicar en el 2017. Me comenzaste a mandar fotografías de navíos en forma de triángulo. Estas naves triangulares que tú veías, esto era en la base de la Fuerza Espacial de MacDill, en la Fuerza Aérea, de MacDill. Esto sucede en Tampa, Florida. En 2019 lo que haces es unirte a la mili o a la armada. Y entonces comenzaste a hacer todo esto en un programa espacial secreto o comando espacial o como podríamos denominarlo, donde tú tenías actividades regulares con la mili y entonces te empiezan a dar luz verde y esto es la aprobación sobre esta cadena encubierta de comando para que se empezara a hablar de estas misiones. Pero tu jefe en el que estaba a cargo no sabía nada sobre eso y que ellos no estaban así de felices. ¿Quieres agregar algo para la gente que es nueva? Bueno, sí, negativo. Dice, ya lo dijiste todo. Sí, es lo que es. Cuando te escogen, eres el escogido. Mucha gente a lo mejor está de acuerdo con eso y con ese servicio. Se les escoge para hacer cosas diferentes que entonces son sobrecogedoras para ellos y los sorprende y nunca se sabe el reino de la vida real y entonces te impacta cuando empiezas a pasar por estas experiencias y escogen a cierto tipo de personas, sobre todo
a aquellas que tienen cierto tipo de cuestiones y somos las que empezamos a pasar por este tipo de experiencias. Con decir cuestiones, ustedes saben a qué me refiero, tienen algo especial. ¿Y sí? Y es increíble las cosas y las experiencias que algunas personas pasan. Michael Sala dice, y necesitamos enfatizar que tú fuiste escogido. Estos nórdicos que se ven de forma humana, dice, son no humanos que tienen características nórdicas. Dice, te contactaron en el 2008. Y en particular la Fuerza Aérea de nuestro país vecino de arriba en particular. Y otras agencias empezaron como que a seguir. Sobre todo a esos contactos. Y empezaron a seguir nuestras comunicaciones. Y quisieron que te unieras a la mili. Y tú lo hiciste después de muchos años. De que te estuvieron, ahora sí que persuadiendo. Dice, de hecho, no es un asunto que dependa de ti. Ahora, así de que salgas así porque sí, con toda esta información, han pasado muchos años de preparación que los nórdicos han estado trabajando contigo. ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Han tenido contacto o tú has tenido contacto con la Fuerza Aérea? Y de hecho, la gente encubierta de la Fuerza Aérea, a la cual tú te uniste en la mili, así que tú pudieras ser, estuvieras integrado de forma más apretada en el mundo de operaciones encubiertas. Porque como un civil había alguna especie de... Y ahorita les comento. Porque saben que aquí se hacen traducciones simultáneas. Y de repente me arrojan cierto tipo de palabras que tal vez se nos dificulte acomodarlas. A ver. De bloques radioactivos. A ver, espérame tantito. Todavía. Ah, sí. Sí, hay cosas radioactivas. Y sí, yo sé 3 idiomas. Así que yo creo que por eso fui un buen candidato para sacar este tipo de información. Durante el mismo tiempo que todo el mundo empezó con la Fuerza Espacial, con David Grosh, con todo lo que ha venido saliendo. Dice, también al mismo tiempo empezaron a salir sus libros. Dice, todo esto se comenzó a sincronizar, lo cual resultó lo suficientemente interesante. Dice, todo empezó a conectar los unos con los otros. Dice que también es muy interesante y es sorprendente. Dice lo que pasó en la bahía de Tampa y entonces en Orlando y entonces en otra base. Cómo todas las piezas se juntaron. Y también tú sabes que hubo mucha gente que estuvo involucrada
pero también estuve un poco de asustado que algunas veces hay desinformación. Y entonces esa también se vierte hacia afuera y dice, y es de otra parte. Dice, ¿cómo me refiero a esto? ¿De otra región? Dice, no puedo decir cierto tipo de palabras, tengo que tener cuidado. ¿Cómo hablo? Dice, ¿cómo es que puedo hablar este tipo de palabras? Dice, hay un cierto de palabras que no puedo decir de la nada. Tú sabes. Dice, oh, está bien. Dice, entonces vamos a pasar a lo que fue tu última misión. Esto fue el 15 de enero. Dice, ¿a dónde fuiste a esta misión de lo que nos quieras hablar? Dice, fue el 12, que fue viernes, ¿ok? Dice, entonces háblanos de qué fue lo que pasó. Así que fuimos, nos llamaron, fuimos a esta base en particular y nos fuimos dentro de una van, que es una camioneta. Éramos 4 y estábamos ahí y fuimos de nueva cuenta a un lugar donde yo vi a Dan. Dice, esta es la misión de la cual estábamos hablando. Dice, yo le dije, hermano, no sé, pero es padre volvernos a ver de nuevo. Estaba ahí y también otros 2 tipos. Dice, tenían una especie de máscara, o podemos hablar de cubrebocas, una cuestión de que hiciera que no se les viera el rostro. Y así, nosotros no los reconocimos. Dice, Dan lo que tenía era, como siempre, sus lentes de sol, una gorra, y eso es. Dice, entonces eso es solo para repetir que Dan era el soldado que estuvo contigo en la misión pasada y que nos contaste de todo lo que pasaron ustedes dos. Y esto fue en tu última actualización. Ustedes ya saben, aquí tenemos el video anterior en lo cual JP habló de todo esto. Para no volver a ser tan repetitivos. Y sobre todo, él confirma a Michael Sala que esto es verdad. Así que, dice, así es que estuvimos hablando de todo lo que pasó. Dice sobre ese hospital, de que todo había estado muy raro. Fue realmente interesante. Así que estábamos hablando dentro de esta camioneta y fuimos a un campo. Y era un campo abierto. Y estuvimos escuchando en la distancia que iba llegando un helicóptero de esos de los que se denominan negros de Black Hawk. Dice, era de 60 y estaba llegando. Y estaba, pues así como suenan las aspas, por un poco de rato en nuestra locación. Y wow, qué carambas estaba pasando. De ahí había varios helicópteros que hacían el ruido con las aspas. Y iban por los árboles y se dirigían a donde estábamos nosotros. Pero en la parte de arriba de ese helicóptero había un navío negro. Ese tipo de naves. Y se estuvo arriba del helicóptero.
Y entonces lo que pasó fue que se amplió a la parte más arriba, que se fue rumbo hacia donde estaban las nubes. Como que estaba esperando y estaba estacionado ahí. Y me dijo, ¿lo viste? ¿Viste todo eso? Es interesante, sí. Así que nosotros empezamos a hablar de todo esto. Y así que el helicóptero empezó a bajar poco a poco y muy suave, suave. Y bajaba y se volvía un poco más fuerte. Así que nosotros nos pusimos en fila de un lado esperando a el helicóptero y el viento era demasiado frío. Estaba muy frío en donde estábamos. Estábamos sufriendo demasiado frío. Y yo estaba como que, chale, necesito algunos guantes. Entonces lo que hizo Dan fue sacar esos guantes de su mochila y le dijo, aquí están mis guantes. Dice, estos son de estos guantes de combate y no son nada calientitos. Cuando tú tienes de esos tipos de guantes, se ponen un poco más frías. Y estoy como que, oh, caramba. Dice, hermano. Dice, no hay, aquí está esto o nada. Y verdad que sí. Así que me los puse y esperábamos. Estábamos vestidos de forma de civil, pero teníamos una distinción militar, pero en negro. Así que entonces, cuando aterriza este helicóptero Black Hawk, se bajan dos nórdicos pálidos, vestidos con uniforme. Y entonces dijimos, caramba, acaban de bajar ellos del helicóptero. Y entonces ellos estaban como, ¿has visto esto? Sí, he visto esto. Y el otro tipo que estaba con nosotros, porque éramos 4, les hizo señales para que se acercaran y se alejaran de ese helicóptero. Así que entonces les hicimos señas a los nórdicos y la gente sería como cuando cualquiera se acerca a ti. Y les estábamos haciendo señas por aquí, por aquí. Así que nos apuntaron con el dedo y entonces comenzaron a acercarse a nosotros, pero no estaban corriendo, sino lo que hacían es que trotaban hacia nosotros. Y su inglés era lo suficientemente perfecto. Dice, era como hablar con ellos normal. Dice, acabamos de llegar por estas arcas. Y empezaban a hablar como nosotros. Y Dan y yo nos comenzamos a mirar y nos sentimos confundidos. Es más, hasta volteamos los ojos y así. Dice, ¿podrías aclarar? Le dice Michael Sala. Dice, porque estás hablando como nosotros. Dice, estaban hablando en un acento neoyorquino, en un acento norteamericano o estadounidense,
Sí, era un acento estadounidense. Haz de cuenta como si fueran de Tennessee, no lo sé, de ese acento, pero realmente era un acento norteamericano. Y entonces Dan y yo, pues estábamos, qué carambas, esto fue realmente extraño. Pero vimos a el helicóptero que todavía estaba en el pasto. Dice, no pudimos ver al piloto de este helicóptero. No tenían un piloto. Dice, tratamos de verlo desde la parte de enfrente. Que quién era el que estaba volando este helicóptero. Nadie estaba ahí. Y para mí fue raro. Así que, sí. Así que todo esto era suficientemente raro. Era como si fuera manejado tipo un dron. Pero sí, era un helicóptero Black Hawk, de esos negros. Sí, estábamos como está bien. Ese es nuevo, está padre. Así que ya se fue ese helicóptero. Entonces ya estos nórdicos abordaron la camioneta. Y entonces ellos también dijeron, está frío aquí. Pongan el calefacción. Así es que esa calefacción del coche se prendió. Así que se prendió ese calefactor y entonces teníamos esos dos nórdicos adentro. Y uno de los nórdicos, vamos a esperar a dos más. Y entonces había una nave, que es la que estaba arriba de ese helicóptero, que también es una nave de color negro, y le mandé a usted, así le dice a Michael Sala, las fotografías de estas naves, ¿verdad? No sé si tú las recibiste, pero te las mandé de cómo se veía esta nave. Era como de tipo oval y al mismo tiempo rectangular, ¿verdad? Y era demasiado delgada. Y comenzó a bajar. Lento. Y lo vimos. Y también hacía como una especie de zumbido. Ya se habían ido estos helicópteros. Se fueron y así fue como esta nave bajó. Así como esta nave estuvo bajando y tomaste fotografías. Dice, porque tú me mandaste 4 fotografías y una de las 3 mostraba una clase de nave en ella. Así que la primera fotografía que te mandé, puedes ver en la parte de la esquina de esa foto, puedes ver la nave. Así es que viste algo blanco en la parte de la esquina de la fotografía. Esa es la nave por sí misma. Y las otras 3 es cuando se va. Está bien. Y se va por entre los árboles. Pero estas fotografías no se tomaron en ese momento exacto. Eso fue después de que regresamos a la base. La puedes ver cómo llega y cómo se va. Eso es lo que nos tiene que decir primeramente JP de cómo está su misión. Así que, como comenzó a aterrizar,
no tocó el suelo y hacía ese zumbido. Y sentimos como una vibración por todo nuestro cuerpo. Y entonces los nórdicos que estaban dentro de la camioneta se empezaron a reír de nosotros, porque nosotros estábamos actuando raro alrededor de la nave. Dice, nosotros hemos estado alrededor de estas cosas periódicamente, pero cada vez que pasas por esta experiencia, siempre te sientes sobrecogido. Es como haberte sacado la lotería. Te sientes sobrecogido todas las veces que ves estas hermosas naves magníficas. Te sientes sobrecogido, así como decir, wow, esto es hermoso, está chido, está realmente sorprendente. No solamente estás emocionado, pero no solo te vuelves loco sobre eso, solamente te tienes que quedar ahí, ahora sí que en forma, en tiempo y forma, y esperar y hacer lo que te corresponde. Así que esta nave comenzó a bajar y entonces empezó a qué empezó, ahorita les digo, a flotar 3 pies por encima del suelo, y era del tamaño de 3 o 4 mini camionetas de lado a lado, de esa medida y de esa altura. Y entonces de la nave era de 4 pies, y entonces se curvó y así fue como tocó el suelo. Y entonces en la parte de arriba había una pequeña cápsula que se abrió. Dice, era una nave que todavía yo no había visto. Así que vamos a ponerlo en perspectiva. Eran de 4 pies y resulta que en un ángulo y parte de esa nave toca el suelo. Y entonces en la parte de arriba de esa nave, de uno de los lados se abre. Y entonces hay 2 nórdicos vestidos similarmente de los que también salieron del helicóptero, de ese helicóptero Black Hawk. Salieron y comenzaron a hablar en un idioma diferente. Y se sintió como si fuera en un antiguo griego. Dice, sonaban como si fueran de Grecia. Dice, pude vislumbrar algunas par de palabras en griego, pero no era griego. Y creo que es una especie antigua de idioma, pero es similar a un dialecto griego. Fue muy interesante. Me encanta recoger ese tipo de idiomas. Y amo también lo que es la música, porque la música es el más viejo idioma que tenemos en la tierra. Y amo los idiomas. Así que trato de recoger idiomas, así como lo más que puedo. Y trato de aprender ruso. Trato de aprender coreano.
trato de aprender griego. Y aquí habla un poquito de griego. Que también trato de aprender, como lo dije, ruso. Ruso. Así que lo que hago es recoger diferente tipo de idiomas. Así de repentinamente. Mucho. Portugués. Español. Y puedo decir cómo estás. Así que recojo varios idiomas. Porque del mismo lado de tu cabeza es la que usas para la música, ¿verdad? Así que la misma parte de tu cerebro que tú usas para la música, también lo usas para los idiomas. Así que es lo suficientemente interesante. Así que si eres lo verdaderamente bueno en la música, así que vas a recoger diferente tipo de idiomas. Así que es muy interesante. Así que también recogí un dialecto y, y estaba, wow, qué padre, sorprendente. Así que salieron y entonces los nórdicos dentro de esa camioneta dijeron, ah, son de la luna. Y yo me quedé, ¿eh? Y entonces Dan y yo nos quedamos viendo y abrimos nuestros ojos así como, oh, por Dios, son de la luna. ¿Qué parte de la luna? Ellos no dijeron de qué parte de la luna, de dónde eran. ¿Y qué luna o cuál luna? ¿De cuál hablaban? Así que yo creo que es de nuestra luna. Y los nórdicos jamás nos dijeron, así que tú sabes. Entraron al coche y comenzaron a hablar con los otros nórdicos. Y entonces comenzaron a hablar con ellos en ese idioma. Y se veían como que estaban muy felices unos con los otros, como que no se habían visto desde hace mucho tiempo, como si estuvieran relacionados o algo así, en misiones o dice como si fueran primos, no lo sé, pero se veían muy felices de verse uno a los otros. Así que tú puedes explicar, le dice Michael Sala sobre los nórdicos, que ya estaban dentro de la camioneta y los dos que llegaron de la luna, ¿cómo es que ellos eran diferentes? ¿Podrías describirlos a ambos nórdicos? Dice, ¿cuál era la diferencia aparte del idioma? De la nave que ellos salieron y el uniforme fue un poco diferente, pero se veían iguales. Eran pálidos, se veían iguales, así como los nórdicos que salieron de la arca. Y sus uniformes eran un poco diferentes. Estábamos hablando de uniformes que son similares a la Fuerza Aérea. De estos uniformes, no, son diferentes. Ellos tienen sus propios uniformes. Son más apretados o más ajustados. Eh, los hombros de sus playeras están puestos hacia afuera. Dice, son similares a los que se vieron en Brasil, pero son más pequeños. Sus hombros no son tan prominentes, son más pequeños. No sé si sea debido a su rango, de ese modo es su uniforme, pero es similar al de nosotros. También
pero son más apretados para ellos. Yo creo que ellos tienen en esos trajes una parte protectora de los protege de eso que sucede en el espacio, que tiene su propia radiación. Así que este uniforme, cuando lo ves y se convierte un poquito de los lados, de lado a lado, en diferentes colores, como si fueran una especie de lagarto que lo pones debajo del agua. Cuando pones a ese camaleón en el agua, dice, ya ves que como que recogen burbujas, y cuando te das la vuelta y los vuelves a ver, ya tienen diferentes colores. De eso, dice, es similar a eso. Dice, yo no sé si eso se hace a consecuencia de nuestra atmósfera o al nivel del oxígeno. Pero cuando ves el uniforme y te das la vuelta y lo ves, resulta que puede ser de varios niveles, como si fuera tipo arco iris. Como es de una especie azulada, como si fuera azul cielo en color. Dice, y están fabricados de manera diferente. Los zapatos están conectados hacia el uniforme. Yo creo que para que se quite todo eso de una sola pieza. Dice, para que también te quites esos zapatos. Dice, es lo que es. Y es la manera que ellos se visten. Dice, se ve de una manera futurística. Y los nórdicos estaban sorprendidos de la manera que ellos actuaban. O sea, ellos se sorprendieron. Dice, actuaban como, no sé, como ese tipo de series, como Viaje a las Estrellas, como así, de ese tipo de personas, como los volcanos. Dice, ellos realmente actúan así, como si no tuvieran sentimientos y todo eso. Así que es muy interesante. Dice, tú estás diciendo que ellos se comportan como vulcanos. Sí, dice, ellos se comportan como los vulcanos. Dice, es más, yo no sé de dónde sacó eso Viaje a las Estrellas, eso a la luz. Dice, y así se comportan los nórdicos como los vulcanos. Sí, la manera de que hablan, la manera que son muy rectos, que así como lo vimos en la serie de Viaje a las Estrellas, son rectos, parece que no son fáciles de corromper. Dice, estos tipos que nosotros recogimos, dice, eran más como nosotros. Y no entiendo, o no lo entendimos, ese comportamiento. Dice, nosotros los recogimos a ellos cuando salieron de la nave, comenzaron a caminar hacia la camioneta y la nave solo se curvó hacia atrás a 4 pies. La cápsula se vuelve a cerrar y la nave, solamente en lo que es un abrir y cerrar de ojos, se fue y agarró rumbo hacia las nubes. Dice, y podías ver esa invención
de las nubes, cuando es más que esa nave voló. Y entonces nos quedamos sorprendidos. Y parecía que la velocidad era a 3000 millas por hora. Entonces comenzamos a hablar sobre la velocidad. Todo el mundo empezó a reír sobre eso. ¡Oh, caramba! Eso es muy rápido. Ah, de eso era lo que hablaban esos pilotos. Ah, sí. Así que comenzamos a hablar sobre las naves y todo eso. Porque al interior de esa nave tiene una diferente gravedad. Esa es la cosa. Es por eso que no afecta a un cuerpo biológico. Y eso es lo que está obteniendo muchas de las personas que están en los altos estatutos ahora mismo. Y esto está sucediendo alrededor del mundo. ¿Cómo es que estas entidades están dentro? Pero estos WAPs van muy rápido. Dice, porque tienen un diferente tipo de tiempo, una diferente atmósfera. Es un tipo de vehículo biológico. Sí, es raro el explicarlo, pero creo que JC en Atlanta, Elena Danaan, ella lo explicó realmente bien sobre eso. Y eso es muy interesante. Sobre estas naves y cómo la gente no perece dentro de estos WAP. Ah, es muy interesante. Sí, dice, esa fue su presentación en el 22, que ella habló sobre los sistemas de propulsión y cómo trabajaba la gravedad y cómo las leyes de la inercia no aplican en tales situaciones. Y algo lo suficientemente interesante de lo que ella habló sobre Elena, sobre las cámaras, ¿verdad? Puedo ser yo un testimonio de que sí, que las cámaras no funcionan alrededor de estas naves por ya sea la cuestión eléctrica o gravitacional de estos sistemas y lo que manejan de radiación de estas naves, que es que esto se da así. Dice, por ejemplo, si tú vas a Japón y tú vas a una planta de estas que hay en Japón que manejan este tipo de energías y entras a una caja donde hay energía de este tipo, entonces puedes encender tu cámara y entonces lo que va a hacer es ahorita les digo, granoso, o sea, la fotografía va a salir con grumos. En cualquier lugar que haya una especie de radioactividad, tu cámara, tus electrónicos se van a freír o va a comenzar a ser granulado. O, en su defecto, no funciona. Hay cámaras que no, con estos electrónicos que tenemos ahora mismo, no funcionan.
a menos de que estén a cierta distancia. Dice, cuando ellos están a ciertas distancias es cuando nosotros podemos tomar fotografías. Es por eso que mucha gente todavía se burla de que si nosotros tenemos este tipo de cámaras, ¿por qué salen las fotos granuladas? ¿Por qué no tienen la alta definición? Aquí está una explicación. Dice, o puedes tomar un video. A veces ni con los videos funciona. De una cierta tipo de distancia. Recuerdo que tú hablabas en una entrevista que necesitábamos cámaras que se usaban en los 40s. De hecho, para fotografiar estas naves y todo eso. Sí, claro, aquellas, las primeritas cámaras que eran accionadas mecánicamente. El operador tenía que encender un... Sí, ya sé como cuáles dice Michael Sala, las que hemos visto en las películas, que tenían manivela. Y entonces, para generar la fuente de poder, las cámaras modernas o cámaras electrónicas no funcionan. Y recuerdo que tú me dijiste que en ese incidente, aquí empieza Michael Sala, en 2018 en Orlando, donde una nave voladora aterrizó y hablaste con un nórdico. Dice, como yo lo recuerdo, dijiste que tú trataste de tomar una foto o algo y tu cámara se detuvo de funcionar. Pero solo cuando se fue y que estaba en el cielo fue que tu cámara comenzó a funcionar. Y ahí tomaste fotografías. Sí, eso muestra el reflejo de los árboles en la parte de arriba. Sí, sí. Dice, estas empiezan a trabajar cuando están por irse. Pero cierta clase de estas naves tienen una brecha. Así que es como una burbuja alrededor de ellos. Y es esta burbuja invisible que deja que estos electrónicos trabajen. Pero hay ciertas naves que tienen unas brechas que si están en cierta clase de posición, la cámara podría funcionar. Pero cuando estas se voltean, esa burbuja cubrirá la locación de tu cámara y entonces ya no puedes grabar más. No puedes estar grabando en cuanto se enciende y se apaga. Son esa clase de experiencias. Y entonces tus cámaras podrían trabajar en ciertas partes de la nave cuando tú estás dentro. Ah, mira. ¿Qué opinarán los gurús, Patito? Me pregunto yo, que nunca saben explicar nada y toman como si todo se descomponga y no vuelva a funcionar. Ah, ya tenemos una explicación para aquellos que se sienten expertos en estos temas. Dice, porque en estas naves tienen una clase de brechas y ellos usan cierta clase de tecnología que nosotros hemos compartido con ellos, ¿sabes? Nosotros tenemos
su tecnología y ellos están realmente intrigados y muy interesados en las cámaras, en los videos y cómo nosotros podemos capturar el tiempo en un aparato. Esa es una tecnología que solo nosotros los humanos desarrollamos. La gente todavía no entiende esto. Pero nosotros aprendimos cómo capturar el tiempo en un aparato y la compartimos, esta información. Así que es una muy buena tecnología que nosotros desarrollamos y aprendimos cómo capturar la luz y capturar el tiempo. Hay otras civilizaciones avanzadas allá afuera que todavía no se han pues hecho este tipo de tecnología, pero tienen otras cosas que son más avanzadas que las de nosotras, que nosotros les gustaríamos que compartiéramos. Mucha gente, muchos no humanos están interesados en capturar el tiempo y fotografías y cómo fue tan simple desarrollar y cómo lo desarrollamos. Así que sí, de regreso a lo que te comentaba en la misión y la experiencia, dice, perdón que esté hablando de otro tipo de cuestos, pero de repente se mezclan unas con otras. Así que abordamos esa camioneta, empezamos a ir a cierto lugar. Y eso queremos decir con una especie de base. Y lo que hicimos fue que nos estacionamos en esa base. Así que salieron estos nórdicos de esta van. Y entonces ellos entraron. Nosotros nos quedamos esperando fuera. Y hablábamos con el chofer. Dice, ya terminamos, ya nos vamos. Y empezamos a platicar, esperando a que estos 4 nórdicos salieran de ahí. No sé a qué fueron, pero no nos permitieron entrar. Y esperamos. Yo estaba con mi teléfono, no había acceso a internet. Estaba pues pasando un buen rato. Hasta hablé con mi esposa y hablé con Dan sobre diferentes experiencias que hemos tenido. También dijo que él había estado en las Arcas, pero que había estado conmigo, pero yo no lo había notado, porque él usaba una máscara protectora. Así va el asunto con lo que es la misión de Chapey y que vale mucho la pena escucharlo. Dice, entonces, ha estado en las Arcas, dice Sala. Dice, hablamos de la del Atlántico, la de la Luna, una de ellas. Dice, la del Atlántico, dice, él estuvo conmigo en varias misiones. Dice, pero yo ni lo notaba porque él usaba una especie de cubreboca, volvemos a la misma para que no se identifiquen, que lo protegía, es su identidad. Dice, algunas personas no se sienten a salvo de mostrar su identidad. Dice, ya hay mucha gente que me conoce de las naves, algunos pilotos me conocen, y creo que ya le había dicho yo todo eso. Hablamos sobre cierto tipo de misiones,
Y también me encontré con un miembro de mi familia. Dice, fue parte de todo. Y él hizo un par de misiones. Así que es muy interesante. Así que esperamos estos nórdicos. Estuvimos entre 40 y una hora esperándolos a que salieran. Y salieron 4 personas. Y entraron a la van. Y los miramos. Y los miramos de frente. Dice, ¿quiénes son ustedes? Así que el tipo que entró primero nos dice, somos nosotros. Y los volvimos a observar y se veían como nosotros. No estaban ya pálidos. Se habían cambiado el cabello. Se vestían como humanos. Dice, tenían pantalones de mezclilla, zapatos cafés, botas, y se veían como nosotros. O sea, algunos traían zapatos cafés, otros traían botas, otros traían a lo mejor unas playeras color kaki. Entonces, pues, imagínense la impresión. Y entonces, él pensó, ¿qué carambas pasa por aquí? Y ellos hablaron en griego, en ese idioma. Dice, somos los mismos, son ustedes los que acabamos de recoger. Y dice, sí, somos nosotros. Así que lo que hicimos fue mirarlos directos a los ojos. Ellos todavía tenían sus ojos azules, pero se veían más humanos. No era maquillaje. Dice, su cabello, pregunta Michael Sala, ¿era corto o largo? Sí. Dice, su cabello ya era corto. Se veían como nosotros. Dice, cuando entraron a ese lugar, ¿traían el cabello largo? Sí, tenían cabello largo. Se veían como los nórdicos. Cuando fueron a este lugar y salieron, se veían como nosotros. Como nosotros. No lo notarías que estas personas son no humanas. Y yo, y hasta uno se veía más del lado oriental o asiático. Todos tenían ya papeles, pasaportes, y nosotros los observamos. Y el tipo que estaba manejando dijo, los voy a llevar al aeropuerto. Sí, los tengo que dejar en el aeropuerto. Está bien, vamos, ya vámonos. Así que regresamos y estos tipos están aquí y uno de ellos hasta traía un boleto de avión hacia Japón. O sea, ¿se están dando cuenta cómo nos han engañado? Y cómo es que de buenas a primeras, cuando estás en este tipo de cosas, todo se puede hacer. Pueden fabricar identidades y pueden fabricar todo para hacer pasar a estos como humanos. Y dice, y se veía este señor asiático. Dice, este es un tipo de base que puede convertir a estos nórdicos en humanos. Así que no sé si es un tipo de cirugía, no sé, entran en algún lado. Ellos empezaron a hablar sobre este tipo de cosas.
y espérenme tantito porque sí nos movió un poquito el cursor. Y entonces de la impresión que le dio a JP, imagínense la impresión. Espérenme tantito porque sí se nos movió algo. Pero es impresionante lo que está contando. Me gustaría saber tus comentarios. Y no sé si entraron a una cápsula. Y ese tipo de cápsula puede hacer cierto tipo de cosas que hace todo por ellos y los cambia a ellos, a lo que ellos quieran ser. Dice Dan, que estaba a mi lado, me dijo, ¿qué clase de tecnología es esta? Dice, está loco. Dice, se ven como nosotros. Dice, es muy interesante que cambiaron a como si fuéramos nosotros, pero dice, haz de cuenta que si nosotros vamos y los dejamos en un centro comercial, ni siquiera te darías cuenta que ellos llegaron en una nave o que llegaron de otro lado. Dice, ¿qué tan altos eran? Dice, pues puede ser de que sean de mi estatura, 6 pies. De 6 pies, otro era un poco más bajo, o 5'11", pero estaban entre 5'11" y 6, lo cual quiere decir que es un promedio de entre unos 70 a lo mejor a 1,85. O sea, no lo notaríamos. Dice, así que perfectamente se podrían mezclar con gente. Sí, perfectamente. Y así que los dejamos en el aeropuerto. Así es que de uno de ellos su cara cambió a humano y se veía muy feliz. Y todavía se despidió de nosotros. Como si lo conociéramos de hace mucho tiempo. Y entonces pues nos quedamos que, órale, adiós. Que viajen seguros. Y ahí Dan entonces sí pasó a enojarse. Cuando los dejamos en el aeropuerto, dice, esta es una... Y ya no supo más qué decir. Dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no pueden ser ellos mismos? Y yo le dije a Dan, oye Dan, yo creo que están en una clase de misión y nosotros sabemos, porque nos mandaron a que los recogiéramos y que los lleváramos a esa base, cualquier cambio que quisieron hacer, pero tienen que hacer una misión. Y estoy seguro que están en todos lados. Cuando yo vi esto, dice, todo esta idea explotó dentro de mi cabeza. Dice, porque esta es cualquier clase de información y cualquiera que viera esto le va a empezar a hacer ruido. Que ellos pueden estar mezclados en estos estatutos que ya conocemos cuáles son y que nos rigen, a decir verdad. Dice también, podrían ser doctores, podrían ser abogados, podrían ser, no lo sé, mucha gente ha dicho esto durante un tiempo,
que ellos caminan entre nosotros. Y que a lo mejor ellos también están sacando cierto tipo de información para la desclasificación. Pero cuando tú los ves, es loco. Cuando tú lo ves. Y te cambia la perspectiva de cómo pensabas sobre diferentes cosas. ¿A con quién puedas confiar? Dice, no es que no confíe yo en los nórdicos, pero pueden estar en cualquier lado. De cierto modo, JP tiene razón, gente, porque definitivamente esto no es para cualquiera. Cualquier gente común y corriente se volvería pues una persona con un cierto tipo de paranoia, porque algunas personas no están preparadas para escuchar todo esto. Así que esto es una experiencia que me cambió un poco y ver las cosas diferentes. Sabía que esto pasaba, pero cuando tú lo experiencias, entonces la misma gente cambia y cambia para bien. Y para humanos comunes y corrientes estarían muy sorprendidos. Estarías un poco impresionado. Qué bien se ven. Y no es mi maquillaje. Hasta toqué su piel y no es maquillaje. Es piel. Y se ven como nosotros. Tienen uñas. Tienen caderas. Tú sabes. ¿Sí? Así que los dejamos. Regresamos. Nos dejaron. Y fuimos a la base. Y ahí fue cuando vi 2 naves volando muy rápido. Y la última, que de regreso era de las más rápidas. Y entonces fue cuando yo ya saqué la cámara y fue que tomé esas fotos de ellas. Y fue cuando te las mandé. Esa fue una nave en particular que fue como la que aterrizó. Dice, entonces vamos de nuevo a que esa era la nave que llevaba a los 2 nórdicos de la luna. Sí. Dice, no creo que fuera el mismo tipo de nave, pero era cierto tipo de nave parecida que llevaba a los 2 nórdicos de la luna. O de donde quiera que hayan venido. Dice Michael Sala, las fotos que me mandaste son similares a las que bajaron con esos 2 nórdicos de la luna, ¿sí? Está bien. Y los 2 nórdicos que bajaron de la arca espacial y que hablaban un norteamericano coloquial, ¿sí? ¿Puedes decir algo más de ellos? Sobre esta arca, es más el punto transitorio de que no hemos tocado. No. Yo creo que ellos vinieron a traer más información de estas arcas a otros lugares para compartir información. Pero tuvieron que ir primero a esta base, a esa base. De hecho, en concreto tu misión fue acompañar a estos 4 nórdicos a estos lugares, los que llegaron de la luna, acompañarnos a este lugar, a una base. Dice, ¿es la misma base a la cual tú me llevaste? Dice, sí, es esa.
Dice, fue la base que me llevaste a enseñármela el año pasado. Dice, me llevaste a este lugar, entramos y estas personas tenían esa como apariencia de que tenían pelo largo y luego salieron con pelo corto y que su piel era más bronceada y usaban ropa normal y ellos encajaban perfectamente y tú los dejaste en el aeropuerto. Dice, sí, así fue. Ellos dijeron algo sobre a dónde iban o qué iban a hacer. Lo único de lo que hablamos es que cómo es que habían cambiado. También, de eso hablamos. Dice, y nos pusieron en todo esto y ellos cambiaron. Y pues nunca hablaron de su misión o a qué estaban haciendo. Dice, su misión no sería parte, dice Michael Sala, de que tenían que decir algo de estas arcas. Dice, la misión cuando cambiaron era compartir información con otras personas. Es como de la manera que ellos hablaron, era de conocimiento de hacia dónde iban. Dice, tú lo sientes, que vinieron a traer información. Ellos no se comunicaron de forma telepática uno con el otro. Dice, ellos hablaban alto de lo que ellos estaban haciendo y qué era lo que iban a hacer. Dice, cuando tú dices que vienen aquí a traer información o compartir información con otras partes del mundo, presumiblemente científicos, ¿de qué tipo de información hablaron? ¿General? De física avanzada, propulsión, de sistemas. Dice, es una mezcla de todo, le contesta JP. Pero pronto la gente va a saber cierto tipo de cosas. Son ciertas cosas de las que hablan. Creo, no puedo decirlas ahora. Pero hay cosas que hablaron que nosotros sabíamos que visitaban otros lugares para llevar información. Dice, eso es muy interesante. Dice, hay otros casos que fueron de contacto en 1960, cuando se empezaron a saber de este tipo de nórdicos, donde establecieron una base de operaciones que ellos ayudaron a, ahorita les digo a qué, y que se mezclaron y entonces empezaron a compartir información para encontrar gente, compartir información, para ayudar a levantar las cuestiones planetarias, información, dice, si quieres denominarlo en ese nivel. Sí, claro. Es muy interesante. Dice, eso le dice JP porque están como en una conversación de amigos. Dice, ¿eso fue como en los 50? ¿60s? Dice, sí. Dice, hay muchos casos en la década de los 50s que tienes el caso de Howard Manga,
en el que se describía algo similar, que él ayudaba a los nórdicos a prepararse, a asimilarse o mezclarse con la sociedad norteamericana, y entonces él les cortaba el cabello, los ayudaba a obtener ropa, a obtener sus identidades y todas estas cosas para encajar. Hay otro caso en Italia, esto sería en la década de los 50, el caso de Amichia, y con cosas similares, Dice, esto continúa sucediendo. Dice, y es desde los 50. Dice, sí, yo creo que de la forma en que ellos lo hicieron y de la forma que normal es para ellos. Dice, parece que esto pasa cada vez. Dice, nada más que para mí es la primera vez que lo experimento, comenta JP. Yo lo estoy viendo de primera mano. Dice, yo creo que ellos querían que supiera que este tipo de cosas pasan. Y solamente que yo lo diera a conocer al público. Que tengan cuidado con quién hablan, con quién están alrededor. Que ellos no quieren gente negativa, que se hagan cosas negativas. Como que ellos están alrededor. Creo que tengan cuidado. No hagan cosas malas. Dice, creo que va por ahí. Dice, ellos están alrededor. Dice, es muy interesante. Dice Michael Sala, ¿tuviste la oportunidad de preguntarles más específicamente quiénes son? Que porque la gente quiere saber, porque tú los describes como nórdicos, sobre su apariencia física, como si fueran tipo escandinavos, ojos azules, ¿sí? Dice cómo se ve su piel pálida. Unos vinieron de la luna, vuelve a insistir Michael Sala, y otros llegaron de la del Atlántico, de esa arca. Dice, aquí la pregunta es que a la gente le podría interesar, ¿son de otro mundo? ¿Son de intraterrenos? La gente quiere saber, ¿son pleiadianos, sirianos, andromedanos, esa clase de cosas? Dice, nosotros teníamos ese sentir como que eran de las Pléyades. Ese sentimiento. Dice, entonces se siente como si fueran de las Pléyades, sí. Con los que estuviste en contacto, dice, desde el 2008. Dice, ¿tienes ese sentimiento que son de las Pléyades? ¿O dijeron de dónde eran? Dice, no, nunca dijeron de dónde eran. Dice, así es como la gente describe a la gente de las Pléyades, que son similares. Dice, realmente no sé de dónde venían, pero no creo que sean de la intraterrenos. Dice, ni parecía que estuvieran integrados con los que están debajo de la Tierra, o de otro, o de nuestro planeta, o que han estado ahí alrededor de nosotros por miles de años, o que han estado mezclándose. Pero yo creo que no son de aquí. Pero sí creo que vienen de otro lado. Y le vuelve a insistir, unos vienen de el Atlántico. Sí.
Dice, ¿quieres compartir qué fue lo que ellos dijeron? No. Dice, ellos descubrieron algo en el arca en una espacial que quieren compartir con alguien. Yo lo único que sé es que los llevamos al aeropuerto y que uno iba para Japón. Dice, pero los demás probablemente se queden acá en nuestro país vecino de arriba o se van a otro lado. Dice, no sé, pero hay uno que resultó que se veía como asiático y hablaba de Japón. Así que entendí eso, que iba para Japón. Pero todos se fueron a diferentes lugares y todos están conectados con uno al otro. Dice, y tienen cierto tipo de aparatos que se conectan unos con otros. Es muy interesante. Ok. Dice, ¿algo que quieras agregar finalmente de esta misión en particular? Dice, fue cambiante ver esto. Dice, para algunos sería demasiado impresionante, que podría quebrar sus nervios, que vean una situación como esta. Pero que creo que están aquí para ayudar. No creo que estén aquí para confundir. Dice, eso sí, puede confundir a la gente cuando los veas, convertirse en humanos y todo eso. Todavía no pueden ser ellos mismos, no se pueden mostrar. Así que va a haber un momento que sí, que van a caminar entre nosotros. Y que vamos a ver a esta gente caminando por entre nosotros. Entonces, imagínense, este tipo de cosas no son para todos. Esa es la cuestión. Y entonces, ante todo esto, esa es la misión en concreto que tuvo que hacer JPay. Se nos movió un poco el cursor, perdón, pero es que sí está un poco difícil. Y pues no sé qué piensan ustedes, me encantaría que me dejaran un comentario. Y además, hablan de la tecnología que nosotros no sabíamos que existía. Dice que puedes explicar. Y entonces ya aquí le empieza a preguntar cómo es que él se involucra en estas misiones. Y él dice que la forma de involucrarse en estas misiones es que pues él recibe mensajes vía su teléfono celular, que no lo reciben mensajes de texto, oye, ven para acá, ven para allá y no sé qué. No, lo que él recibe son códigos numéricos. Y entonces él ya sabe hacia qué es donde lo están llamando, porque esos códigos numéricos, ellos tienen ya los códigos. Así es que es interesante todo lo que tiene que decir. Dice que también hay cierto tipo de informaciones que la gente no sabe. Que estos no humanos, que se ven como nosotros, dice es muy fascinante, porque es un programa oficial para ayudar a estos nórdicos o estos no humanos que se ven como humanos para estar integrados en la sociedad. Sé casos que ha habido entre los 50 y 60 contactados, individuos que son en privado y están integrados.
Dice que es una base oficial para hacer simulaciones en esa base, ¿sí? Dice, y esto ya se comenta desde el 2023. Estoy seguro que en JC hay varios de ellos que caminan por ahí. Dice, el JC, dice, se entiende por informadores espirituales en conexión. Y él ya habla, Michael Sala, sobre estos encuentros que han tenido con la gente para divulgar información como lo hicieron en Orlando, Florida. Dice, también estuviste ahí secretamente. Dice, y que ellos van a tener otro encuentro con la gente en este año. Y que van a estar en Denver, Colorado. Y también, no en este momento, pero sí va a haber una conferencia. Dice, y tú comentas que tal vez de estos nórdicos están en la base JC. Sí, dice, ahí conocí cierto tipo de diferentes personajes raros. Sí. Dice, esto ha sido un desarrollo. Y bueno, aquí ya anuncian que JPay sí tiene una cuenta de Instagram, abrió un YouTube, como yo te lo comenté, y no solo abrió estas cuentas, él comenta que abrió Instagram, que precisamente yo ya lo sigo, y ahí va a vertir cierto tipo de fotografías, experiencias que él ha tenido. Y el propósito de él es ayudar a la gente. ¿A qué me refiero? Que hay gente similar a él que ha pasado por esas experiencias, contestar dudas, preguntas y demás. Está abierto a eso. Y de igual modo, en YouTube todavía no ha podido subir muchos videos, pero sí ha subido cosas que están enlazadas con Michael Sala y con Exopolítica, que también él hace promoción de los libros que escribió Michael Sala sobre él, sobre sus experiencias, por si gustan comprarlos. Y se habla no solo de eso, sino también de que la gente que también esté interesada en estos temas y que sepa el suficiente nivel de inglés se pueda poner en contacto con Michael Sala, exopolitica.org. Yo nada más aquí, como yo les digo, funjo de traducción de lo que están sucediendo. Les deja también el mensaje tanto JPay en español como en portugués en el video original. Por si gustan seguirlo en su cuenta de Instagram para resolver dudas, preguntas y demás. Yo supongo que le pueden mandar en portugués y en español porque pues sí lo maneja ambos idiomas y él está dispuesto a contestarles. Y bueno, gente bonita, me voy despidiendo. Espero que te haya gustado esta misión nueva que tuvo, que para ellos ya creo que es el capítulo número 29. Y que pues también nosotros tuvimos que corregir nuevamente el video porque hay unas pequeñas anomalías. Así ya lo puedes escuchar completo sin sonido que se escuche mal. Gajes del oficio, gente. Y bueno, por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Ya lo sabes, como te comenté, puedes platicar en el chat, aportarnos tu super sticker, y ya cuando veas el video en repetición, tenemos aquí en el cintillo cómo nos puedes cooperar y ayudar en la página, y también a través de nuestro código QR, a través de PayPal o Mercado Pago. Hasta aquí te dejo toda esta narrativa. Como yo te digo, acompáñame con el like, comparte esta información y sobre todo a ver tu opinión sobre todo esto. Te digo, no me creas a mí, investígalo, corrobóralo, vea las fuentes originales, compra esos libros de Michael Sala para que te enteres de todo lo que ha hecho JPay en estas misiones. Y no solo eso, sino también dice que viene fotografías ahí
no sé si documentos probando que realmente estas misiones que ha hecho él son reales. Así es que por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.